Amados hermanos, feliz día del Señor. El título de nuestra predicación para este domingo es "Hay que asumir el costo". Hermanos, es interesante cómo la psicología, la más joven de todas las ciencias que estudian la conducta del hombre, está cada vez más dando importancia en Europa, en Estados Unidos, los países anglo, a una palabra llamada perdón. Esta palabra es la que estará en el centro de nuestra reflexión bíblica. En realidad, hermanos, la psicología se ha topado con un problema, y es que prácticamente todos creemos ser, en cierta manera, psicólogos. Hay mucho empirismo popular, mucha improvisación, todos emitimos juicios, leemos algo en Wikipedia o algo que nos comentó un vecino, y entonces ya empezamos a emitir diagnósticos psicológicos y perfiles psicológicos, y esto es un problema. La psicología es una ciencia, necesita profesionalización y debemos respetarla como tal. Es importantísima porque la psicología se ocupa de nuestra salud mental, de nuestras relaciones humanas. Y el tema del perdón tiene que ver tanto con nuestra salud mental como con nuestras relaciones humanas. Sin embargo, la psicología contemporánea aquí en Occidente se ha topado con un problema. Ella misma, por el relativismo cultural, le cuesta hablar de inmoralidad, le cuesta hablar de maldad, de que existe el mal, de que existe el pecado. Es decir, le cuesta entrar en el tema moral a la psicología, porque el relativismo dice: lo que es malo para ti es bueno para mí, lo que para ti es una ofensa, para mí es la verdad, lo que para ti es una mentira, pues para mí es una verdad. En fin, este relativismo ha llevado a que muchas escuelas psicológicas hablen de amoralidad, privativo de moral, amoralidad, no de inmoralidad. Entonces, ¿cómo manejar el tema del perdón si el perdón tiene que ir unido al tema del mal, al tema de la ofensa, al tema de la agresión, el daño? Tenemos que encontrar nosotros que tienen entre manos un fuego que no han podido apagar y que intentan apagar, pero tienen una limitante. Y más aún cuando ellos mismos admiten, esta semana estuve leyendo lo más posible sobre el tema, ellos mismos admiten, las escuelas de psicología contemporáneas admiten que es natural en el ser humano que existan el rencor, que existe el resentimiento, que existe el odio, que existe la venganza, la ira, la represalia, y que haya recuerdos dañinos, que haya historias negativas, y que haya que al mismo tiempo manejar el perdón. El problema es antropológico, porque lo que no admite la psicología en las ciencias sociales, en las ciencias de la conducta, es que estamos trabajando con el hombre que desde el punto de vista bíblico se encuentra en una situación devaluada. Es lo que la palabra lo llama el hombre en pecado, el hombre caído. La naturaleza humana ha sido maleada por el pecado.
Así que el hombre, maleado por el pecado, caído en rebelión contra Dios, ha establecido sus propias normas de juego, sus propios valores, su propia conducta. Estaba revisando y encuentro a Emil Brunner, hace muchos años no le leía, teólogo reformado, de formación presbiteriana, y Emil Brunner define el pecado de esta manera. El pecado es un desafío arrogante, el deseo de ser igual a Dios, la afirmación de independencia humana frente a Dios, la constitución de una razón, moralidad y cultura autónomas. Eso es, para Emil Brunner, el pecado. Lo voy a repetir. El pecado es un desafío arrogante, el deseo de ser igual a Dios. Y atención, la afirmación de independencia humana frente a Dios. La constitución de una razón, una moralidad y una cultura autónomas. Es decir, Dios queda fuera como el absoluto que norma el bien y el mal. Entonces hay autonomía, independencia, de tal manera que yo establezco mis razones, mi moralidad, mi cultura, y en base a eso actúo. Y yo declaro lo que es bueno y lo que es malo. ¿Les recuerda el pasaje geniásico? Y seréis como dioses, dictando el bien y el mal. Eso es. Quiero también recordar a manera de introducción, hermanos, que nosotros somos una comunidad, présteme atención, de hombres y mujeres perdonados. Por eso estamos en este templo. Por eso venimos aquí los domingos. Por eso oramos el Padre Nuestro. Por eso le damos gracias a Dios. Porque somos pecadores perdonados. Admitimos que existe el pecado y que el pecado está en nosotros. Como muy bien decía un pensador inglés, mi problema soy yo. El pecado está en mí, pero también yo soy objeto del perdón de Dios. Y hablando en comunidad de fe, nosotros somos una comunidad de pecadores perdonados. Lo otro que quiero recordar, hermanos, es que hemos acertado desde la palabra de Dios al calificar la maldad, el pecado, como una realidad grave y universal. Por más que quieran lavar con lejía y pintar de rosa el mundo y la sociedad, algo anda mal. Y algo anda mal en cada uno de los hombres. El pecado es una realidad que reviste gravedad y reviste universalidad. En el subconsciente colectivo, sin embargo, ¿sabe qué pasa? Que nosotros mismos vivimos invocando justicia. En nuestras palabras, en nuestro vocabulario, en nuestra conversación, poco figura la palabra perdón. Casi siempre en nuestra conversación y en nuestras pancartas invocamos ¿qué? Justicia. Quiero justicia. Casi nunca hablamos de perdón. Tengo que pedir perdón o debo de conceder perdón. Y este subconsciente colectivo ha penetrado a la Iglesia. Y nosotros también hacemos marchas en pro de la justicia, pero no he visto la primera marcha en pro del perdón. Y nosotros hemos sido objeto del perdón de Dios, no de la justicia de Dios. Algo deberíamos de reflejar
en nuestra conducta, en nuestra conversación, en nuestras pancartas. ¿Qué tal de hablar de perdón? Mucho hablamos de justicia y somos pecadores. En el subconsciente colectivo encontramos frases, solo voy a mencionarles dos, tenía más, pero no quiero hacer esto más largo. Expresiones como esta: eso no tiene perdón de Dios. ¿Lo han oído? O yo perdono, pero no olvido. Lo hemos dicho tal vez nosotros mismos. ¿Cuántas veces? ¿Con cuánta frecuencia? ¿Es eso bíblico? Hermanos, afortunadamente, y la palabra de Dios nos respalda en ello, sin embargo, los psicólogos contemporáneos nos aclaran ciertas cosas acerca del perdón. Y nos dicen que perdonar no es borrar contenidos. Perdonar es evitar que esos contenidos sean determinantes sobre nuestro presente. Restarles, cerrar carpeta, cerrar capítulos, dejarlos atrás, para que no me sigan haciendo daño y no me sigan enjaulando. Perdonar para los psicólogos es: lo pasado pasó, vive el presente, porque si el pasado lo sigues actualizando, mediatizas y haces mediocre tu presente y tu futuro. Vamos, de esto no son los predicadores, son los psicólogos. La mayoría de ellos agnósticos o ateos. Pero esto es lo que le recomiendan a sus pacientes. Hay que atender, hermanos, sin lugar a dudas, y en la iglesia tenemos que atender, y a mí como pastor me toca atender, y por eso vuelvo a predicar sobre el perdón. Recuerdos sumergidos que tenemos, recuerdos dañinos, recuerdos malos, porque la vida y nuestro actuar o el actuar de otros, y no se pide amnesia, hermanos, pero es que esos recuerdos sumergidos están como un iceberg, le dicen aquí, he oído, esa gran masa de hielo que muestra solo una pequeña parte, y bien profundo está el resto del macizo gélido. Tenemos que luchar contra recuerdos sumergidos. Tenemos que luchar en la iglesia contra indiferencia que a veces mostramos hacia algunos hermanos por asuntos pasados. Porque seguimos enjaulados en el pasado. No es venir aquí a la iglesia y oír del pastor o de la palabra de Dios, como lo veremos ahora. Es ir a una consulta de un psicólogo ateo y te dirá lo mismo que te estoy diciendo yo hoy, desde acá. Tenemos que luchar contra esto porque, ¿saben qué? Usualmente están ocultos o disimulados en algunas sonrisas parciales, pero son amenazantes. Están dispuestos a saltar de manera reactiva en cualquier momento y condicionar palabras, decisiones, acciones. Y todo tiene que ver con el perdón. Y hermanos, una de las palabras que más abunda en la Sagrada Escritura es la palabra perdón. En el Evangelio Nuevo Testamento ya ni se diga, se desborda, porque el Evangelio, la buena noticia, es que Dios nos ha perdonado en Cristo Jesús y por eso tenemos salvación. No se puede predicar salvación sin añadir la palabra perdón. Miguel de Unamuno, lo cito: hay que olvidar para vivir. Hay que hacer espacio para lo venidero.
Lo repito, hay que olvidar para vivir. Hay que hacer espacio para lo venidero. Vamos a revisar el texto sobre el cual basamos nuestra reflexión de hoy. Hermanos, es una parábola que es de todos nosotros muy bien conocida. El Señor Jesús hablando del tema del perdón con sus discípulos. Está hablando del tema del perdón y en algún momento uno de ellos le dice: Señor, ¿y cuántas veces he de perdonar a mi hermano? Ustedes conocen la conversación. El Señor Jesús le responde: siempre. Siempre. Y con ese contexto, hablando del perdón, el Señor decide como maestro referirles una parábola muy conocida y por lo tanto ni siquiera la voy a leer en su totalidad. Es aquella parábola en la cual el Señor, al más puro estilo de los rabinos orientales, semitas, recurre a una ilustración factible, pero pone situaciones extremas para que quede el impacto docente. Sitúa una corte palaciega oriental. La mayoría de los eruditos en la palabra afirman esto no era una corte judía, pero una corte del Medio Oriente. Y entonces él relata que había ahí un rey que decidió ajustar cuentas con sus siervos. ¿Recuerdan la parábola? Entonces, comenzó con uno que le debía cantidad impagable. Este hombre, para poder enfrentar la justicia, tendría que ir a prisión perpetua, él y su familia. Pero le pidió perdón, le pidió paciencia, le pidió bondad, misericordia, compasión al rey. Y el rey, ¿saben lo que hizo? Se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Eso fue lo que hizo. Hermanos, continúa luego la narración y dice que cuando este siervo, ya libre de esa gigantesca deuda impagable, salió de la corte, salió de palacio y salió gozoso, se encontró con otro compañero que debía algo ridículamente pequeño en comparación con lo que era su deuda. Y él le cobra la deuda. El hombre pide con las mismas palabras paciencia, bondad, misericordia. Por favor, no me cobres la deuda. O déjame, dar tiempo, yo te la pagaré. Pero él, inclemente, dice la Escritura, él se negó. Y más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. El tercer escenario, como avanza el relato del Señor, es que entonces los demás siervos vieron lo que había ocurrido, se entristecieron y le fueron a contar al rey la causa de su tristeza. Mira lo que ha pasado. El rey entonces citó de nuevo al primero y le recriminó y le dije: te perdoné la gran deuda que me tenías y tú no pudiste tener compasión con tu hermano, con el que tenías una pequeña deuda. Y lo llamó malvado y lo condenó. Esta parábola el Señor la cuenta y al final pone el colofón, el cierre
para aprender. La moraleja, dirían algunos. Y le advierte a sus discípulos: así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Ya vamos a llegar ahí, al así también, que es el cierre fuerte de la lección. Hermanos, volvamos al comienzo. La expresión del Señor es: el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. El reino de los cielos. Reina Valera dice el reino de Dios, creo, o el reino de los cielos. Es lo mismo. Los judíos, para no abusar del nombre de Dios, lo llamaban el reino de los cielos. Así que el reino de Dios es como un hombre, un rey, que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Hermanos, la palabra reino ahí es reinado, basileia en griego. Es decir, donde reina Dios, el reino de Dios. Y nosotros tenemos una tendencia, y aquí cuidado, a que cuando hablamos del reino de los cielos, lo ponemos en términos futuristas, celestiales, escatológicos, al final de los tiempos. Cuando estaremos en el reino de los cielos, no, hermanos, el Señor Jesús está hablando a sus discípulos y les dice: el reino de Dios es ya. ¿Recuerdan que Él les había advertido? El reino de los cielos, el reino de Dios, ya está entre ustedes. Lo inaugura Jesús. Así que el reino de Dios es ya para nuestra congregación, hoy, para los que estamos aquí sentados. Es como un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Yo creo que aquí nosotros no tenemos dudas en identificar los diferentes personajes principales del reparto. Creo que ninguno de nosotros se comparará con el rey. Nos toca compararnos o con el gran deudor, que es perdonado por el rey, o con el pequeño deudor, que no es perdonado por su consiervo. Solamente tenemos esas dos opciones. La primera yo creo que está descartada. Lo cierto es que este ajuste de cuentas no quiero que lo difiramos en el tiempo y lo pongamos ante el tribunal de Cristo. Ahí tendremos que rendir cuentas, porque usualmente lo que hacemos es que diferimos la reparación de las deudas. Las diferimos porque las dejamos para el final de los tiempos. Yo le rendiré cuentas a Dios. ¿Es frecuente? Bueno, Él le rendirá cuentas a Dios. Yo le rendiré cuentas a Dios. No, hermanos, es que desde aquí, desde ahora, tenemos que rendirle cuentas a Dios. Estamos en la presencia del Señor todo el tiempo. No solo cuando estamos en el templo y cantamos "Entro en la presencia del Señor". No solo cuando estamos a solas, es cuando estamos en público, cuando estamos en nuestra cama o viendo tele. Estamos todo el tiempo en la presencia del Señor. ¿Y saben qué? Esto es una evaluación continua. Por eso, en el Padre Nuestro no solo pedimos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, sino perdónanos nuestras deudas de hoy. Porque de paso, nuestra deuda como que sigue todo el tiempo sumando deudas y deudas, días y días. ¿Cuál fue tu último día en santidad perfecta? No lo tengo. Tal vez el malo de todo este equipo soy yo. No lo tengo. Yo tengo que pedir perdón a mi Padre Celestial todos los días. Es una evaluación continua. Yo debo hacérmela frente a Dios. Pero también, hermano, yo debo hacérmela frente a mi hermano. ¿Cómo me comporté contigo ayer? ¿Cómo me comporto hoy? Todos los días yo debo de hacer mi evaluación de comportamiento. Así que el reino de los cielos se parece a un rey, dice Nueva Versión Internacional. No satisface al griego. El griego dice el reino de los cielos es. Para que esto se aplique ahora,
en cumplimiento presente. Y hermanos, aquí, en esta breve parábola que todos conocemos, pero que pocos aplicamos de manera disciplinada, se destacan tres elementos que yo quiero tengan presentes en lo que queda de sermón. Primero, el carácter perdonador de Dios. Salmo 86:5. Tú, Señor, eres bueno y perdonador. Grande es tu amor por todos los que te invocan. Qué precioso. Nuestro Dios, nuestro Señor es bueno y perdonador. Grande es tu amor por todos los que te invocan. Es decir, aquí se destaca el carácter de Dios. Nuestro Dios es un Dios perdonador. Segundo, aquí se destaca lo que debe ser la práctica que caracteriza a los súbditos del reino de Dios. Los súbditos del reino de Dios deben ser perdonadores. Si tú y yo somos súbditos del reino de Dios, debemos también de ser perdonadores. Debemos perdonar. Ya lo veremos, aquí se destaca, no lo perdamos de vista. Y tercero, hermanos, aquí se destaca que el que perdona asume la deuda, no la cobra, no pasa facturas. El que perdona asume el costo. Estas tres cosas están aquí en el pasaje. Nos dice que justo que al comenzar se presenta frente a Dios el gran deudor. Viene una buena pregunta para nosotros. Tenemos esto que aplicarlo a nosotros, como iglesia, como congregación. Somos discípulos de Cristo. Y el Señor Jesús presentó esta parábola no a la multitud, se la presentó a su cuerpo de discípulos. La pregunta es esta: ¿cuán grande es tu deuda frente a Dios? Identifiquemos la magnitud de nuestra deuda frente a Dios. ¿Será grande? ¿Será pequeña? Les voy a decir por qué esto es importante, hermanos. Porque perdonar es no cobrar. El que perdona paga la deuda. Lo repito, perdonar es no cobrar. El que perdona paga la deuda. Se lo voy a decir en una forma más extrema. Escribí ayer en la madrugada. Perdonar implica renunciar a un derecho. Perdonar, hermanos, es difícil, pero es indispensable, es necesario. Quien perdona cancela la deuda, asume el costo. Hermanos, Isaías 38:7 fue un pasaje, lo encontré también ayer. Dice: echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Y me parece precioso cuando el profeta le dice eso a Dios: echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Habla en plural, no uno, todos mis pecados. Los dejaste atrás, no los tienes guardados en una bolsa, no los llevas en una mochila, en un morral, no los pones delante, no los pones en una vitrina. Y nosotros, hermanos, ante Dios somos grandes
deudores. Te preguntas cuál es la magnitud de tu deuda. Yo te lo voy a decir desde la autoridad que me da la palabra de Dios. Tu deuda es tan grande como la cruz de Cristo. Para saldar tu deuda y la mía, fue necesario que Jesucristo muriera en tu lugar y en el mío, que asumiera el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo asumieran la deuda. Así de grande eres de pecador, tú y yo, así de grandes somos de pecadores, que mi deuda y la tuya son grandes, porque fue necesario que Jesús muriera por ti. A Jesús le costó mucho y lo hizo. Por amor pagó tu deuda y la mía. Así que somos grandes deudores. Nosotros bebemos de esa fuente cada día. Somos tratados con amor, con gracia, con misericordia, con compasión. Hermanos, cuando nosotros oramos al Padre todos los días, le voy a decir algo, nosotros nunca pedimos justicia para nosotros. Nosotros siempre pedimos perdón. Y a propósito, alcé la voz, porque más grande verdad que esa no puedo decir hoy. Nosotros decimos, Padre, perdóname. Nunca decimos, Padre, júzgame, de acuerdo a la ley. Siempre pedimos perdón y es lo correcto. Para nosotros pedimos justicia. No, para nosotros pedimos gracia. ¿Y saben qué obtenemos de parte de Él? Perdón. Y como cierra este párrafo, libertad. ¡Qué precioso! Apenas cerramos la oración, sentimos libertad. Padre, perdóname. Y al cerrar, en el nombre de Jesús, que así sea. Y soy perdonado. Como aquel publicano que bajó la escalera del templo. Se fue a su casa justificado. Libre. El Señor nos perdona y nos deja libre. No nos guarda deudas escondidas para sacárnoslas más adelante en facturas retrasadas y con intereses. Dios asumió esa deuda. Hermanos, este es un mandato para la Iglesia. Voy a leer el resultado de este perdón en un salmo. Salmo 32, versículo 1. Dice, feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. ¿No es cierto que eso lo disfrutamos? Feliz el hombre, felices somos tú y yo cuando pedimos perdón en la noche al acostarnos y nos acostamos en santa paz, felices, libres y decimos gracias Señor por tu gracia que me perdona hoy. Tu gracia que siempre me ha cubierto y perdonado. Como continúa la parábola que conocemos, dice que al salir, cambió el comportamiento. Y a veces nosotros al salir, no es al salir del culto, es al salirnos de la gracia y encontrarnos con nuestro hermano o nuestra hermana, ya no invocamos gracia. Invocamos justicia. Págame la deuda. Y nos olvidamos del perdón porque nos salimos de la gracia y entramos en la ley. Hermanos, esta es una forma sutil de legalismo en la Iglesia. A nuestro hermano le exigimos ley y para nosotros pedimos gracia. ¿Qué tal? A ti, contigo lo justo, porque tú me hiciste una vez tal cosa. Padre, perdóname.
y sabemos que Él echa en lo profundo del mar nuestros pecados. No me acordaré más nunca de vuestras rebeliones, la mala memoria de Dios para nuestra maldad, pero yo sí me acuerdo del tuyo, del que tú me hiciste una vez, de lo que me dijiste, de lo que no me hiciste, de lo que contaste. Y entonces, es la ley del embudo, lo ancho para mí, lo angosto para ti. ¿Es que podemos vivir esto en la iglesia? Si se vive, no se está viviendo bajo la gracia. Hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Hermanos, la Santa Cena es el nuevo pacto. Y sabemos que es el nuevo pacto. Es el pacto de la gracia. Nosotros hoy no vamos a celebrar el pacto de la ley. Nosotros hoy no vamos a celebrar el pacto de la justicia. Vamos a celebrar el pacto de la gracia, el pacto del perdón, de que nosotros hemos sido beneficiarios. Así que, hermanos, hoy y al celebrar la Santa Cena, y siempre en nuestras vidas, como súbditos del reino, no puede haber, óiganme bien, no puede haber en mi corazón, yo no puedo cultivar resentimientos, yo no puedo cultivar venganzas, yo no puedo cultivar represalias, yo no puedo cultivar odios, yo no puedo cultivar rencores, revanchas. En mí no puede haber eso, no debo hacerlo, no puedo hacerlo. Es contrario a mi naturaleza de hijo de Dios y de templo del Espíritu Santo de Dios. Al dispensarnos el perdón, a veces somos selectivos. A algunos les perdonamos una y dos y tres y todo, y con otros somos implacables. Una pequeña y basta, mas nunca la olvido. Es el colmo de cómo tenemos un gotero, un cuentagotas, para ver de qué manera nosotros tratamos a nuestro hermano. Esos son los momentos en que no estamos saliendo, hermanos, de la parábola de la corte palaciega y judicial. No, es que nos estamos saliendo de la gracia para aplicarle la ley al que tengo al lado o al que tengo lejos en la misma iglesia para no estar muy cerca de él, al que trato de esquivar el saludo. Nos salimos de la gracia para aplicar la ley. Aplicamos el perdón a nuestra medida, de acuerdo a lo que a veces pensamos debe ser o a lo que nos aconsejan otros, que es peor. Algún familiar, algún amigo, algún hermano me aconseja, no perdones esta. Esto hay que recordarlo, esto hay que escribirlo, esto más adelante nos va a ser útil. No lo olvides nunca. Mira lo que te han hecho. Hay quienes, hermanos, alimentan las brasas del resentimiento. Estas cosas se dan, hermanos. O tal vez yo soy, una vez más, el único que las siente cuando lee la palabra. Yo espero que algunos de ustedes, si están en situación parecida a la mía, con algún resentimiento, con algún rencor, con algún odio, con algún recuerdo que no pueden borrar de sus mentes, con alguna venganza que desean, con alguna alegría, un fresquito que les entra cuando algo malo le pasa a alguien que me hizo mal en el pasado. Que tratemos de desterrar esto, porque esto no es digno de los hijos de Dios, ni de los súbditos del reino, ni de los que hemos sido objeto de gracia y perdón inmensurable. Hermanos, quiero recalcar otra cosa muy fuerte. El perdón de Dios conduce al perdón fraternal. Por yo ser objeto del perdón de Dios, necesariamente, obligatoriamente, debo de perdonar a mi hermano. ¿Saben qué aconteció luego? El tercer escenario, se enteraron los demás. Hermanos, porque los problemas individuales
A veces los damos entre tú y yo. Es un problema que yo no quiero perdonarte o tú no quieres perdonarme. Es entre nosotros. Pero, hermanos, los demás van a sufrir. Aquí dice, cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Y cuando dos hermanos, tres hermanos, dos familias están disgustadas en la iglesia, o cuando hay un enfrentamiento con un diácono o con el pastor, se resiente y se entristece toda la familia de Dios, toda la congregación. Lo privado no es tan privado. Hay asuntos netamente íntimos, sí los hay, para entrar en nuestro cuarto y plantearlos delante del Señor en oración, sí los hay. Pero hermanos, usualmente lo personal afecta a lo eclesial. Y la dureza de mi corazón repercute y se hace presente en la iglesia. Eso pasa. El apóstol Pablo escribe, carta a los Efesios, leo para ustedes: abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Efesios 4, 31 y 32. Con esto yo debería terminar el sermón, pero me falta algo para cerrarlo. Pero quiero que lo anoten en sus mentes. Efesios 4, 31 y 32. Perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Hermanos, somos una comunidad, una familia pequeña, que en nosotros abunde el amor, el orden, la armonía, la unidad, la paz y el perdón. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Has pensado alguna vez que si Dios perdonó a tu hermana, tú también debes perdonarle? ¿O es que tú eres más que Dios? Y recuerda el tamaño de las deudas. ¿Cuánto te perdonó Dios a ti? ¿Cuánto te debe tu hermana? Entramos al cuarto escenario. Dice, entonces el Señor mandó llamar al siervo. Y esto es fuerte. Pero está en la palabra, por eso no podía dejarlo. Y está en la parábola, no puedo cortarla. Dice, lo llama siervo malvado. Hermanos, perdonar no es un sentimiento opcional. Perdonar es una decisión obligada. Es un deber. Para los súbditos del reino de Dios es un deber. Y es que lo decimos en el Padre Nuestro, que tu reino venga. Recordábamos que tu reino empiece por mí, que tu reinado empiece en mí. Entonces canto, Jesús es mi Rey soberano. Si su reinado empieza en mí, yo debo hacer su voluntad, pero es que lo agrego en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad. Pero empezamos a pensar en los sitios donde hay guerra y perseguidos en el mundo. No, que se haga en primer lugar tu voluntad en mí. Pero es que tu voluntad es que yo perdone a mi hermano. ¿Qué estamos orando? A mí yo sentí muy duro esto, cuando dice
el Señor llama al siervo, siervo malvado. Y la palabra ahí es poneros, una palabra mala. El que no perdona tiene maldad en su corazón. Yo no puedo, hermanos, como pastor, suavizar esto. Yo no puedo esquivar esta lección. No me voy a amarrar una rueda de molino al cuello con esto. Yo no puedo minimizar esta advertencia del Señor Jesús. No puedo. El que no perdona se expone a juicio. Eso lo dice acá, la parábola. ¿Cómo termina? Y terminará también el sermón. El Señor Jesús se cuidó de que esta parábola no fuera a libre interpretación y le puso su cierre magistral. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Amadas, amados, no podemos imponer penitencias a los que nos han ofendido. No podemos ponerles plazos de purgatorio protestante. El tiempo no cura nada si no se trabaja en el tiempo. Y quien debe trabajar aquí es el amor de Dios que hemos aprendido de Él y que es fruto del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que renunciar a las indemnizaciones. Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos alcanzarán misericordia. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco mi Padre Celestial os perdonará las vuestras. Son palabras de Jesús, no son de este púlpito. Insisto, como pastor me toca insistir en esto. Quien perdona pierde, sí, pierde el derecho a la indemnización, sí, pero ¿saben qué? Gana. Me dejó de piedra cuando veo que psicólogos que no son creyentes en Jesús ni en Dios siquiera, dicen que cuando yo te pido perdón, aunque tú no me perdones, yo he liberado mi mente. Cuando yo te perdono, aunque tú no me pidas perdón, yo he liberado mi mente. Miren a qué extremo están llegando los psicólogos hoy día. Hermanos, quien vive la gracia de Dios debe actuar en gracia con sus hermanos. Yo quisiera que nuestra oración, sentida y sencilla, fuera: Señor, ayúdame a perdonar, así como tú me perdonaste en Cristo. No es fácil, pero es necesario, es indispensable y es mandatorio. Perdonaos los unos a los otros, así como Dios os perdonó en Cristo Jesús. Oremos al Padre.